una visión que produzca acción buena y reacción positiva, sin coacción, sin fracción. Que prendamos todos los días el fuego del Espíritu en nuestro corazón. Que aprendamos todos los días de la palabra de Dios. Que comprendamos con el Espíritu Santo lo que el Señor quiere de nosotros, que nos desprendamos de lo que no nos sirve y nos desprendamos también de tesoros materiales para ayudar al necesitado. Ahora lo podemos hacer perfectamente a través del MAS y quitarnos sobre todo esos viejos ropajes, desprendernos de todo lo que nos sobra, entender que el Señor desprende de la iglesia la mala hierba y la lleva al fuego para que quede sobre el trigo. Y entonces, emprendiendo la marcha todos los días, sabiendo que el Señor va a nuestro lado y que con su Espíritu en nuestro corazón podemos reprender toda obra de tinieblas, todo lo malo que hay en la sociedad, en la política, en los negocios, todas las malas conductas nuestras o ajenas. Y por supuesto, eso hará que cada día el Señor dé una sorpresa para nosotros. Se oye una voz que rompe tinieblas brotando en la tierra. Se escucha el sonar de nueva esperanza, un eco del cielo. Se oye una voz que rompe tinieblas brotando en la tierra. Se escucha el sonar de nueva esperanza, un eco del cielo. Es la voz de una generación que ha probado que no hay como Él. Él es vida, Él es libertad, oh, 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 oh. Gozo y paz en la tempestad, oh, 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 oh. Él venció, todos cantarán. Se oye una voz que rompe tinieblas brotando en la tierra. Se escucha el sonar de nueva esperanza, un eco del cielo. Es la voz de una generación que ha probado que no hay como Él. Él es vida, Él es libertad, oh, oh, oh. Oh, 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 gozo y paz en la tempestad, oh, 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 oh. Él venció, todos cantarán. Jesús, cantaré, no me callaré, probado Él es fiel, danzaré. He visto a Jesús, cantaré, no me callaré, probado Él es fiel, danzaré.
libertad. Gozo y paz en la tempestad. Él es vida, Él es libertad. Gozo y paz en la tempestad. Él venció, Dios cantará. Él venció, Dios cantará. Soy en realidad, como tengo el corazón medio chueco y lleno de egoísmo, descubriendo que soy otro en el montón, cuya gran aspiración es llegar más lejos que el vecino, recordando que por cada vez que juro entregarte hasta la vida, ha cantado siempre un gallo. O que hablas y me hago el sordo mudo, es que hoy quiero alabarte de este modo tan extraño. Gracias por Pedro, gracias por Jonás, gracias también por la burra de Balaam. Gracias por ser experto en soportar a los que no somos tan buenos y con todo pretendemos hablar de ti a la humanidad. ¿Qué sería de nosotros sin tener la certeza de que ves con amor a estos personajes que quisiste conformar tu selección con aquellos que no son jugadores muy profesionales, que te encanta desafiar la religión y hacer cosas grandes con instrumentos tan inesperados? Yo me miro en el espejo y con razón solo puedo agradecer por semejantes hermanos. Gracias por Pedro, gracias por Jonás, gracias también por la burra de Balaam. Gracias por ser experto en soportar a los que no somos tan buenos y con todo pretendemos hablar de ti, hablar de ti. Gracias por Pedro, gracias por Jonás, gracias también por la burra de Balaam. Gracias por ser experto en soportar y transformar a los que no somos tan buenos y con todo pretendemos hablar de ti, soñarte a ti, cantar de ti a la humanidad. Hola, bienvenidos de nuevo. Recuerda que esta semana es una semana que la comunidad cristiana a nivel mundial no solamente tiene como un momento de recordación, sino también como un momento de recogimiento. Pues bien, vamos a lo que es la enseñanza, la predicación del día de hoy, que como siempre ustedes reconocen, llevamos y buscamos llevar siempre a la práctica. Mateo capítulo 21, verso 1 y siguientes. Mateo capítulo 21, verso 1 y siguientes. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente,
y allí mismo encontrarán una burra amarrada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, díganle que el Señor los necesita, pero que ya los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Digan a la hija de Sión: mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús, y llevaron la burra y el burrito, y pusieron encima sus mantos, sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Toda la gente iba delante de él como la que iba detrás, tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este?, preguntaban. Padre, gracias por tu palabra y gracias por ella, porque es verdad y podemos depositarnos y descansar y reposar en ella. Oramos hoy en el nombre de Jesús de común acuerdo. Amén y amén. Bien, por costumbre se tiene, por tradición se tiene, hablar acerca del Domingo de Ramos. Hoy la predicación va en ese mismo sentido, pero con un título distinto: más manos que ramos, más manos que ramos. Bien, hay entradas de entradas, mi querido, puertas de puertas. Quizás usted haya escuchado o haya oído o conoce a nivel histórico la puerta de Ishtar en Irán. También se conoce la puerta de Alcalá en España, o la puerta de Brandenburgo en Alemania, o el Arco del Triunfo en Francia. En otro ámbito, también se conocen las puertas de las novias, por donde va a ingresar la novia a su ceremonia de bodas, o cuando los ciclistas o jugadores, o algunos políticos o algunas personas reconocidas ingresan por la ciudad, entran siempre, luego de haber ganado o de haber obtenido un triunfo, entran siempre por aquellas puertas con una actitud de triunfalismo, por las glorias alcanzadas o por el fruto de su esfuerzo. Sin embargo, ninguna ha tenido la importancia y la connotación como la entrada de Cristo sobre un pollino, sobre un burrito, a la ciudad de Jerusalén, días previos a la Pascua. Quienes participaron en ese momento de la algarabía y quienes gritaban: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas, esas mismas personas que gritaron y que formaron semejante algarabía, cortando ramas y teniendo mantos, pues pasaron a vivir en sus vidas decisiones trascendentales. Levantaron ramos o levantaron sus manos. Primer capítulo: ¿cuándo levantamos ramos? ¿Cuándo levantamos ramos? Bueno, levantamos ramos cuando no conocemos lo profetizado y el cumplimiento de la profecía. Levantamos ramos, es decir, algo que, aun cuando es de la naturaleza, realmente permanece inerte cuando es tendido en el piso. No se mueve si alguien no lo mueve. Entonces levantamos ramos cuando no conocemos lo profetizado y lo cumplido en esa profecía. Zacarías capítulo 9, verso número 9 dice lo siguiente: alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asno. En Jesús entonces vemos el cumplimiento no solamente de esta profecía, sino de más de 300 profecías bíblicas. Su entrada triunfal realmente ocurrió días previos, 3 días previos exactamente antes de la crucifixión y antes de la celebración de la Pascua, por lo que es llamado entonces el Cristo. Y este Cristo fue profetizado 520 años antes del nacimiento, de su nacimiento. ¿Por qué? Lo estamos evidenciando por Zacarías.
Aquel pueblo que levantó en su momento ramas delante de Jesús, aquel pueblo que en un momento determinado batió sus ramas y las tendía en el piso para que Jesús entrara, ¿realmente estaría consciente de eso? ¿Realmente estaría consciente de lo que estaba pasando, sucediendo frente a sus ojos? Porque días más tarde fueron ellos mismos quienes gritaron: crucifíquenlo, y quienes le escupieron, y quienes le hicieron camino para que él pasara por el sendero hacia el Gólgota cargando su propio patíbulo. Le gritaron, le increparon y le decían y le exigían que si realmente era el Hijo de Dios, pues que hiciera algo para salvarse. Hoy la Iglesia cristiana celebra la Semana Santa de manera vital. Escúcheme bien. Hoy ya por segunda oportunidad, la Iglesia cristiana, los creyentes en Cristo, los seguidores del camino, celebramos y hacemos la celebración de la Semana Santa de manera vital y no ritual, no detrás de unas estatuas inertes, no detrás de unas largas procesiones, no detrás haciendo una serie de desandes, sino realmente al interior de su casa. Y lo hace ahora por medios virtuales, pero lo hace por medios reales y en realidad en su propio hogar, en la intimidad de su casa, en el reino privado, llevando entonces esa relación de intimidad y de comprensión de la obra de Jesús hacia el interior de su corazón y hacia el interior de los suyos, de su propia casa, de su cónyuge, de sus hijos. Porque realmente la Iglesia cristiana hoy en día no desconoce las buenas nuevas, ni tampoco se ha dejado permear por las presiones del mundo, ni la preocupación por las riquezas. La Iglesia cristiana, aquel que profesa el cristianismo, no ha desconocido las buenas nuevas y por eso ha podido vivir, ha podido pasar y ha podido sobrellevar este tiempo de pandemia. Y además ha podido saber fortalecerse sin dejarse permear por las condiciones externas del mundo. No puede ser posible, mi querido, que al regreso a la nueva normalidad, las cosas en las casas, en nuestras casas o en las casas de los creyentes continúen como venían. Realmente las cosas deben cambiar de una manera rotunda, porque de no ser así, estaríamos realmente levantando solo ramos, solo ramas, solo plantas inertes que solo se mueven cuando alguien las toma y las sacude. Estaríamos simplemente tirando mantos en el piso para apaciguar las falencias que se encontraban en el hogar, porque si realmente el regreso a la nueva normalidad no nos está conduciendo a un cambio, sino que permanecen las falencias, entonces no tomamos la iniciativa para ese cambio y dejamos que aquellas condiciones, o se dejó que aquellas situaciones particulares prevalecieran y terminaran por salir a flote nuevamente en el momento de la nueva normalidad. Pero ¿qué es lo que pasa, mi querido? ¿Qué es lo que Dios está deseando? Dios entonces desea que participemos de la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo, de su Hijo, del unigénito, en lo individual y en lo íntimo de nuestro ser y de nuestro hogar. Dios está deseoso de participarnos, de hacernos partícipes de la entrada triunfal de Cristo Jesús en nuestras casas, en nuestros corazones, y nos hace partícipes de la obra de su Hijo Jesucristo, una obra que da redención, perdón de pecados y que conecta nuevamente al cielo con la tierra. Cuando se abandonan aquellos pecados, cuando aquellos errores del pasado se dejan realmente atrás, cuando aquellas falencias del pasado son realmente recompuestas y reorganizadas para ser mitigadas o ser desaparecidas por completo y se realiza realmente un cambio radical para proyectar al futuro. ¿Cuándo entonces usted y yo batimos ramas? ¿Cuándo batimos ramos? Cuando desconocemos, cuando no conocemos lo que se profetiza y cuando realmente no vemos el cumplimiento de esas profecías delante nuestro. Levantamos entonces las ramas y esas plantas que se secan después cuando solo buscamos el conocimiento humano, cuando solamente nos mueve la emoción, pero realmente estamos desconociendo el sentido real de las Escrituras. Por eso, ese pueblo, aunque recitaban las palabras del profeta Isaías, no reconocieron lo que estaba pasando al frente suyo. Por eso ese pueblo que recitaba y reconocía las palabras y tenía esperanza
de lo que decía el profeta Zacarías, no fueron conscientes de que la palabra del Señor, de que la promesa del Señor se cumplió, cada palabra frente a sus propios rostros. ¿Cuándo más entonces levantamos ramos, mi querido? Bueno, pues cuando desconocemos el propósito del Salvador. Cuando desconocemos el propósito del Salvador. Muy bien, Hosana en hebreo significa salve ahora, salva ahora. Y el grito de la gente era casi precisamente el equivalente a decir esto: Dios salve al rey. Estas palabras reveladoras eran realmente reveladoras de una esperanza. El Salmo 118:25 cita: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, que es el Rey de Israel. Entonces este salmo contiene esta expresión de salva ahora, y su aplicación se da para Dios Padre y para Jesús, porque tiene que ver y está relacionado con la salvación mesiánica. De nuevo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, que es el Rey de Israel. Nosotros estamos batiendo ramos, o las personas baten ramos cuando desconocen el propósito del Salvador. Transcurridos varios meses de esta pandemia, mi querido, transcurrió ya exactamente a estas alturas 1 año y algunos días, pues se evidencia lo realmente importante. Se evidencia que la importancia se da en la unidad familiar y en la atención a ese núcleo esencial de la sociedad, la familia. ¿Para qué? Pues para proveer y para ser ese núcleo esencial de la familia, ese núcleo proveedor de una provisión futura, de una mejor sociedad para el mañana. Eso es lo que debe realmente estarse viendo en estos momentos. Eso es lo que nosotros debemos comprender de ese propósito de salvación, porque si lo desconocemos, estamos batiendo solamente los ramos. Este evento, la pandemia, desplazó todo rito, desplazó toda acción ritual, toda acción religiosa. Dios quitó lo religioso de en medio suyo, de en medio de los suyos. ¿Para qué? Para que los suyos tuviesen una relación personal y familiar con Él como Padre. Y se destaca lo vital y se deshace lo ritual, se deshace aquello que es muerto y se destaca la importancia al hecho de acatar las instrucciones de las autoridades a través de la obediencia, porque lo que están buscando las autoridades no es nada más que garantizar nuestro propio bienestar. Luego, el propósito que Dios tiene en este tiempo y ha tenido en este tiempo es la unidad familiar, una mejor producción para un mejor mañana de una mejor sociedad, pero también el hecho de que al obedecer las autoridades estamos siendo resguardados y protegidos y estamos sostenidos para ese bienestar que Dios siempre tiene para nosotros, porque recuerda, Dios al que ama le provee y le protege. Amor, provisión, seguridad. Tengamos presente entonces que el propósito para este tiempo y para este momento ha sido deshacernos de los ritos, de lo religioso y empezar a encarar una relación de armonía, una relación vital y no ritual. Sin embargo, algunos simplemente pasan el tiempo en Netflix o en Amazon o en los diferentes canales que se han abierto para ver películas por doquier. O sencillamente, ¿sabes cómo? Algunos pasan la pandemia en pandemia espiritual. Es decir, se alejaron totalmente de su relación espiritual que tenían y que estaban tratando de desarrollar o que se esforzaron por desarrollar yendo a la iglesia. Pero como se suspendió la asistencia a la iglesia, entonces también simplemente se suspende toda acción espiritual. Recuerda que la acción espiritual es viva y es eficaz desde adentro y va hacia afuera. Cuando amenaza el COVID, sencillamente buscan. Ahí sí, hay problemas de COVID, hay enfermedad, ahí sí. Pero entre tanto, Netflix es el que soluciona todos los eventos particulares. Eso es realmente no haber entendido y no haber comprendido el propósito, porque Dios está buscándote, Dios está buscando a su gente para que lo coloquemos a Él en primer lugar y para que después de haberlo puesto a Él como el primer y el centro de la vida, entonces coloquemos el primer ministerio. Entonces todo lo que recibimos del Señor lo llevamos a ese primer y gran ministerio donde somos realmente irreemplazables. No para que busques
cómo pasar la pandemia, simplemente esperando cuándo van a soltarle para salir al desenfreno y volver a esa vida loca que el mundo ha llevado. Levantamos ramos y tiramos mantos cuando continuamos con actos religiosos que son muertos, cuando vamos tras la búsqueda, cuando se va tras la búsqueda de la salida del problema o la necesidad nada más, y una vez mitigado o una vez solucionado el problema, hasta luego y si te vi no me acuerdo. También levantamos ramos cuando no vemos el propósito de Dios para nuestra vida, cuando Dios, al mostrarnos nuestra debilidad tal cual es, no buscamos solucionarla por medio de la palabra, sin distracciones, sino de manera directa, de manera concreta, centrándonos y asumiendo nuestra responsabilidad. Levantamos los ramos y levantamos y tiramos mantos simplemente y de manera inerte, de manera muerta, cuando no tomamos las medidas para solucionar las falencias del hogar. ¿Cuándo estamos levantando ramos, mi querido? Bueno, pues cuando creamos en un Dios a nuestras propias expectativas. Escuche bien, cuando creamos de crear, de producir, de generar, ¿cierto? Cuando creamos un Dios que está bajo nuestras expectativas, bajo nuestras necesidades. Por siglos, el pueblo de Israel esperó a un Mesías. Durante mucho tiempo, escuche bien, 520 años atrás se profetizó esto. Isaías igual también lo profetizó. Muchas son las profecías que vinieron a cumplirse en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Era una espera de largo tiempo en la que por algunos periodos caían en momentos de desesperación o de desánimo. Lo contradictorio es que esperaban estas personas, estos hombres que vitorearon a Jesús, que hicieron la algarabía cuando Jesús entra y conmociona la ciudad. Esos hombres esperaban a un príncipe guerrero como su Mesías, y no a un Dios que hablara de paz, no un Mesías que viniera a hablarles de paz, de amor, de oportunidades, y que trajera realmente libertad, sanidad y salvación. Ellos no esperaban eso. Ese es el contexto real en el que nuestro amado Señor Jesucristo entra en Jerusalén. ¿Cómo? Trae libertad, trae sanidad, trae salvación, trae amor, trae oportunidades y trae paz. Fue nombrado príncipe de paz, consejero admirable. Aún hoy día, el pueblo de Israel, los judíos esperan a un Mesías, ya que ellos querían que Jesús cumpliera con el resto de lo que profetizó Zacarías en el libro de Zacarías capítulo 9, verso número 10. Escuche bien lo que ellos se quedaron esperando. Destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. Quebrará el arco de combate y proclamará paz a las naciones. Su dominio se extenderá de mar a mar, desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Esta gente vivió en opresión, en guerras, en continuas derrotas, en asaltos. Vivió subyugado no solamente por el pueblo romano, sino también antes por el pueblo babilónico. No descansaron, desconocieron las escrituras. Ellos querían realmente a un vengador. Ellos querían a un guerrero que viniera a redimirles y a ofrecerles la victoria. Ellos querían a uno que viniera a destrozar a sus opresores y que les quitara la carga impositiva de los impuestos para un tercero, y ese tercero un pagano. Ellos querían a uno que hiciera la guerra, no que proclamara la paz. Entrar sobre un pollino. Este pollino tenía una característica especial: no había sido usado para la carga, es decir, estaba nuevo, por así decirlo. Y el Señor Jesús lo monta y entra en él, cumpliendo la profecía. Pero como Jesús entra en un pollino, entrar en un pollino denotaba proclamación de paz. Es decir, cuando un rey venía a caballo, decía: vengo en son de guerra. Pero cuando venía montado en un pollino, entonces decía, realmente su expresión era: vengo en son de paz. Como Salvador, no como guerrero sobre un caballo, no como aquel que venía a conquistar y que impondría su imperio. Estos hombres realmente fueron desconocedores de lo que estaba ocurriendo.
Estos hombres realmente desconocían que Jesús vendría y vendrá montado en un caballo para imponer y para demostrar su reino en su segunda venida. Jesús entró a la capital como rey y Mesías, mi querido. ¿Lo es ahora en tu vida? Jesús entró como rey y como Mesías a la capital del pueblo judío. ¿Lo es ahora en tu hogar? ¿Es rey y Mesías en tu casa? ¿Acaso continúa reinando como Señor en tu vida y en tu hogar el pecado y el abandono de tus propias responsabilidades, de tus propios roles? ¿O sigues o continúas con tu vida independiente de Dios, alejado y distante del Señor, porque sencillamente fabricaste la idea de un Dios para tu propio estilo, para tu propio beneficio, a tu propia necesidad? Porque si es así, cuando tú y yo, o cuando las personas levantan o crean a un Dios para que satisfaga sus expectativas o que cumpla con sus expectativas y sus necesidades, pues entonces está actuando independientemente de Dios. Nosotros tenemos que quitarnos esa idea fabricada de un Dios a nuestro estilo de vida, un Dios que se acomode y se ajuste a lo que nosotros queremos y necesitamos, sin que tengamos que asumir cambios ni ninguna responsabilidad, y mucho menos sin que tengamos que hacer el cumplimiento de los roles a los cuales Dios nos ha dispuesto. ¿Por qué? ¿Pero por qué colocamos ese Dios de esas expectativas? ¿O por qué muchos han puesto ese Dios en esas expectativas? Porque Dios es bueno, porque Dios es puro amor, porque Él me entiende, porque Él sabe. Y todo esto es cierto acerca de Dios. Estas son verdades que realmente reflejan quién es el Señor. El error está, mi querido, es en lo que Dios requiere de ti. Y Dios requiere de ti que reconozcas quién eres tú. Y si estás distante de Él y si no has hecho a Jesús como Señor y Salvador, eres un pecador que va camino a la muerte eterna. Separación total de Dios. Ahora que si has reconocido a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, entonces eres su hijo y por tanto debes reconocer las Escrituras, por tanto debes reconocer el cumplimiento de las profecías, por tanto debes saber que Dios no está hecho para tu molde, sino que tú debes desamoldarte del mundo y empezar a comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Que Dios no está para cumplir tus expectativas, sino que tú vas a Dios y pones delante de Él tus planes y entonces Él te los aprueba y Él te los lleva a más, porque Él tiene planes de bienestar y no de calamidad. Que tú sepas que como eres hijo de Dios, realmente conoces el propósito de salvación para tu vida y para la vida de los tuyos en casa. Serás salvo tú y tu casa. Que realmente al reconocer que eres hijo de Dios, entonces tienes un llamado y es a llevar a la práctica su palabra, y al hacerlo así entonces podrás enseñar a muchos acerca de las buenas nuevas del Evangelio y hacer que ellos se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando usted y yo somos como aquel pueblo que esperaba a un rey guerrero, un rey que iba a quitarles la opresión, pero que no reconoce a Jesús, entonces realmente estamos esperando que Dios se acomode a la solución o que Dios ajuste todas las necesidades a nuestro alrededor para que sencillamente nosotros no pasemos o no se pasen disgustos. Realmente usted y yo tenemos que considerar que aquel pueblo esperaba un rey, por eso no reconoció a Jesús. Aquel pueblo esperaba un guerrero, por eso no reconoció a Jesús. Aquel pueblo esperaba uno que proclamara espada en mano la victoria de su pueblo, por eso no reconoció a Jesús. Y tú quizás entonces estás esperando que Dios se acomode a esas necesidades tuyas, a tus gustos, a lo que a ti te parece correcto, a lo que te conviene. Eso realmente es levantar ramos y tirar mantos y dejarlos allí. Recuerda que los ramos se secan. Recuerda que a los ramos se les coloca cierto poder y se les dice entonces que son los que detienen las tormentas y protegen la casa. Los ramos no tienen ese poder. Eso es misticismo, esos son agüeros y eso es brujería y hechicería. Cuando nosotros no reconocemos quién es Dios y lo acomodamos a nuestras expectativas, entonces continuamos levantando ramas secas, ramos inertes y mantos hechos de tela que podrán pudrirse. ¿Cuándo levantamos ramos, mi querido? Bueno, cuando no vivimos lo que Él ganó para nosotros. Cuando no vivimos
lo que Él ganó para nosotros. El propósito real de su venida fue lo más importante por Jesús y para Jesús en su tiempo, pero también para nuestro tiempo futuro, nuestro tiempo presente y nuestro tiempo futuro, para el futuro de aquellos que vendrían después y que conocerían de su obra. ¿Y cuál fue? Bueno, morir por aquellos que deciden hacerlo su Señor y Salvador personal y hacerlos entonces beneficiarios de esa obra redentora descrita en Isaías 53, capítulo 53, Isaías versos 4 y siguientes. Él entonces vino para entregarnos, cargar con nuestras enfermedades y soportar nuestros dolores, ser traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades, que recayera sobre él el castigo como paga por nuestra paz, proveernos de sanidad a causa de sus heridas. Realmente usted y yo fuimos sanados. Dejar de andar perdidos como ovejas siguiendo nuestro propio camino. ¿A qué más vino? ¿Cuál es ese propósito de Jesús que no lo reconocen muchos y que muchos terminan o continúan levantando ramos cuando no se vive lo que gana para nosotros? Bueno, además de proveernos sanidad a causa de las heridas y además de dejar de ser esas ovejas o de andar como ovejas perdidas yendo por nuestro propio camino, el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Es decir, el Señor hizo recaer sobre Jesús los pecados, nuestras transgresiones de todos nosotros. También Él vino para ganar para nosotros el ser maltratado y humillado sin discutir ni oponerse, para ser llevado como cordero al matadero y enmudecer como aquella oveja ante un trasquilador sin siquiera abrir la boca. A pesar de todo esto realizado, lo consideramos nosotros herido, fracasado, que no cumple el propósito, golpeado incluso por Dios, como hoy en día muchas personas dicen: es que hermano, si usted está pasando por eso, es que Dios le está colocando un castigo, o Dios lo está afilando, o Dios lo está probando. Perdóname. Es que cuando está pasando por humillaciones, que Dios está templando tu carácter. Perdóname. Pero a pesar de todo eso realizado por Jesús, nosotros ya tenemos algo que no tenemos que esperar más. Porque la esperanza es la certeza, algo que ya debe venir, pero esta esperanza usted y yo ya la estamos disfrutando y debemos hacerla vida. Como cristianos debemos ir a la acción. Como cristianos debemos ir a lo vital y deshacernos de lo ritual, de lo que es muerto, de lo repetitivo, de lo que no produce cambios. Debemos ir entonces a lo que es vida, a vivir una relación con Dios como Padre y a convertir esa creencia en vivencia. Convertir esa creencia en nuestro estilo de vida. Hasta acá, ¿qué tenemos? Bueno, que tenemos que cuando estamos levantando ramos y cuando tiramos mantos y cuando hacemos aquellas cosas inertes. Bueno, algunos levantaron ramos muertos sin vida porque desconocieron la palabra que se cumplía frente a ellos. No reconocieron el propósito del Señor al enviar a su Hijo y continuaron en el error y no reconocieron a quien se entregaba por ellos y para ellos. Cuando vives en el desierto, en guerra constante, arrebatando, decretando, pero no practicando lo que Él ya te enseñó, estás levantando ramos, estás batiendo ramos. Jesús conquistó la victoria para ti. Vívela, disfrútala, compártela, sírvele. Segundo capítulo. ¿Por qué levantar las manos? ¿Por qué levantar las manos? ¿Por qué batir las manos? Bueno, porque te requiere a ti, porque Dios te quiere a ti. Mire que en el libro de Oseas, y hay otras expresiones también, no solamente en las cartas de los apóstoles, sino también en Salmos. En el libro de Oseas, capítulo 6, en el libro de Mateo, capítulo 12, el Señor lo que básicamente lo que quiere de ti y de mí es que le obedezcamos y no quiere sacrificios. Que le obedezcamos y no que ofrezcamos sacrificios. Alguna vez una persona me decía, frente a algo que escuchó, que los sacrificios son una muestra de amor. Perdóname, no. Los sacrificios no son muestra de amor. Jesús entrega su vida única, porque Él da la vida por los suyos. Pero es que nosotros no podemos igualar
la obra redentora de Cristo Jesús y decir que con nuestras pequeñas cosas, que con nuestras pequeñas acciones estamos diciéndole al Señor que queremos mitigar esa acción. Los ramos, son algo externo. Los ramos se mueren. Los ramos son un acto religioso, son costumbre, pero tus manos, mis manos, son una extensión nuestra. Tus manos son una extensión de ti y están tan vivas como lo estás tú mismo. Dios quiere que levantemos las manos que están vivas, y esas manos, cuando las levantamos, estamos diciéndole: Señor, aquí estoy, yo estoy dispuesto, Señor, yo me entrego, yo te creo, yo te sigo. Eso es lo que espera el Señor de ti y de mí. Por algo, el Señor habla constantemente en la palabra de manos limpias, de manos puras, de manos santas. Miren nomás los políticos que hacen para vender su plataforma política, muestran siempre las manos. Muy rara vez usted a un político así cruzado de brazos porque le dicen los asesores que eso no está bien, que muestre siempre las manos porque implica limpieza, pureza, pulcritud, que no hace chanchullos. Perdóname, pero lo que Dios espera de ti y de mí es que realmente le creamos, le sigamos, que mostremos nuestras manos realmente limpias, puras y santas, porque Dios quiere que levantemos nuestras manos y no los ramos. Quiere que levantemos acciones y hagamos acciones vivas, no muertas, que le creamos, no que ofrezcamos tantos sacrificios para ganar perdón de pecados. No que le mostremos tantos sacrificios y seguir siendo los mismos y viviendo las mismas vidas que se han vivido siempre. Él quiere realmente una relación contigo, no con tus cosas. Él es el Señor de tu vida, no el Señor de tus cosas. Bueno, ¿por qué levantamos? ¿Por qué debemos levantar realmente las manos antes que los ramos? ¿Por qué debemos cambiar las manos por los ramos? Bueno, ya sabemos que porque nos quiere a nosotros, ¿cierto? No quiere sacrificio, sino es de nosotros nuestra obediencia, ¿cierto? Pero entonces vamos a un segundo punto aquí, porque así correspondemos a su amor. De esta manera correspondemos a su amor. Después de la entrada triunfal de Jesús, suceden dos acciones interesantes en la vida de Jesús, o el Señor Jesús realmente desarrolla o realiza dos acciones interesantes. Después de que fue toreado por la multitud, Jesús llora por la ciudad de Jerusalén cuando la ve llegar. Y la otra acción es cuando Jesús denuncia los pecados de la ciudad. Miremos por favor en Lucas capítulo 19, versos 41 y 44, es tan amable. Dice: cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio a la ciudad y lloró por ella. Dijo: ¿Cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán, y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. ¿Recuerdan por qué decíamos que cuando levantamos ramos? Cuando no reconocemos la obra, cuando no reconocemos el propósito de Dios para nuestra vida. Y aquí Jesús le está diciendo: porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Ellos querían un guerrero. Jesús vino a salvarlos, pero no lo recibieron, no lo reconocieron. Nuestras acciones provocan llanto en Jesús cuando levantamos ramos a causa de lo siguiente. Son varias cositas y quiero que presten atención allí. Nuestras acciones provocan llanto en el rostro de Jesús, en la humanidad de Jesús, cuando levantamos ramos a causa de ella. De que se escuchan sus palabras pero no se practican. De que nos enredamos en preocupaciones y vamos continuamente tras las riquezas terrenales antes de ir tras las riquezas eternas. Cuando hay pobres con hambre, sin ropa y sin casa y no se les atiende. Recuerden que lo que hablamos hace unos días acerca del propósito del diezmo, y es lo que hacemos en nuestra iglesia. Separamos una porción para atender precisamente a los pobres, a los desamparados. La boutique más o la más boutique asiste y da ropa a las personas que lo necesitan. Se les atiende. ¿Sabes qué hace mucha gente? Algunas personas
Tristemente la iglesia lo que hacen es que cogen esa porción de ofrenda y a cambio de reunirla y entregarla en el más para hacer más fuerte y más grande el radio de acción, entonces empiezan a diseminarla por otras partes. Por favor, seamos obedientes. Hagamos esa obra a través del medio y del ministerio que tenemos para desarrollarlo. ¿Cuándo entonces nuestras acciones producen llanto también? Bueno, cuando hay gente pobre de espíritu, que soporta abusos y no pone límites. Personas que sencillamente se quedan anuladas frente a las acciones de otros y no son capaces de decir, oye, espérate, estás abusando, lo que estás haciendo de mí no es correcto, lo que estás haciendo conmigo no es lo correcto. Porque es que mucha gente ora y ora y ora, pero no lleva realmente a la práctica la vida. Y entonces esas acciones que no son prácticas de la palabra, hacen que se abuse de otros. Cuando se admite la inmoralidad sexual y no hay límites ni consecuencias del agresor. Cuando una persona realiza actos de inmoralidad sexual una y otra vez y otra vez y otra vez y promete, pero no cesa. Ese es un agresor contra su pareja. Cuando pulula la pornografía y la inmoralidad sexual en los jóvenes, y escuche bien aquí esto, cuando pulula la pornografía musical, óyeme, hay unas canciones las mujeres se quejan de que se les quitó el espacio, de que han sido reprimidas, pero las canciones denigran de las mujeres. Hay unas canciones que básicamente lo que hacen es relatar la morbosidad y la lujuria sexual. Póngale freno a eso, enséñele a sus muchachos. Dígales a ellos que escuchen con un oído crítico las canciones que están oyendo. Los mayores tenemos y hay necesidad de denunciar esas acciones. ¿Cuándo más levantamos ramos? Cuando las relaciones en el hogar se rompen por negligencia, porque simplemente no quiero cambiar, soy así, no se meta conmigo, esto es lo mío, aquello es lo tuyo. Perdóname, cuando un hombre y una mujer, aquellos dos seres, el hombre y la mujer, se casan, dicen, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán un solo ser, no dos bolsillos separados, no dos responsabilidades separadas, no dos obligaciones ni dos deudas por separado, no. Cuando levantamos manos y provocamos llanto en Jesús, es cuando los hombres se anulan y las mujeres y los jóvenes son los que gobiernan la casa. Eso es lo que vio Jesús al entrar a Jerusalén, gobernada por jóvenes y por niños y por mujeres, porque los hombres han cedido el lugar. Los hombres no están ocupando el lugar de preeminencia ni el rol que deben ocupar, porque están ocupados en otras cosas o en sus propias necesidades o en su egoísmo práctico. Es que yo hago esto porque es lo que necesito hacer. Cuando se compromete el corazón y se va simplemente al barranco sabiéndolo. Mira, hay personas que saben y conocen que su historia, la casa, la historia que ha vivido en su casa, los mismos hechos que está evidenciando en su casa, los va a evidenciar con aquella otra persona, aún siendo novios. Y son novios y se tratan y piensan como si fueran ya esposos. Perdóname, el noviazgo todavía no es una acción de compromiso serio para el matrimonio. Incluso hasta antes, previo, frente a lo que es la relación del matrimonio, se puede la persona decir, no, espérate, ¿sabes qué? Me he dado cuenta de que esta situación no es lo que yo estoy buscando en oración, me he dado cuenta de esto, pero se ciegan las personas y simplemente, no, ya conseguí pareja aquí, esto nadie me lo quita, esto mejor dicho, no, recojamos esto porque eso está escaso. No, así pronuncias los llantos las lágrimas en el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Cuando las deudas no paran y se ama más al dinero que al Señor, que es el que provee. Cuando se busca continuamente trabajar y trabajar y trabajar, pero no se sirve al Señor, que es el que da la provisión realmente. Cuando tanto hombres como mujeres están atrapados en sus pecados, en sus depresiones, en temores, en dudas, en inseguridades. Cuando se toman las decisiones simplemente para eludir las responsabilidades o cuando las decisiones que se toman son totalmente irresponsables. Y algunas otras más, mi querido, pero quiero cerrar con esta. Cuando se huye de la autoridad simplemente por rebeldía y en rebeldía silenciosa.
¿Sabes? A algunas personas se les llama por teléfono, el jefe los llama por teléfono y no contestan. Algunas personas los llama el jefe o lo llama un director de un ministerio o el pastor mismo para preguntarles acerca de algo y no responden. ¿Por qué no responden? Rebeldía silenciosa. ¿Qué produce lágrimas en Jesús al verte hoy? ¿Estás levantando tus manos realmente? ¿Por qué no realmente pides revelación a Dios con tus manos levantadas al Señor en acción de arrepentimiento? Y le dices: Señor, aquí levanto mis manos para llevar una vida íntegra y renunciar a las tradiciones pecaminosas. Señor, aquí levanto mis manos cuando dejo preocuparme por agradarle más a los demás antes que a ti. Señor, aquí vengo con mis manos levantadas para organizar mis prioridades. Señor, aquí vengo con mis manos levantadas para administrar lo que tú me entregas y darte cuenta de manera real. Primero, los que somos casados, nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestro hogar. Los que son solteros, mi relación contigo, mi relación con nuestros padres, nuestros hermanos y mis acciones hacia el exterior. Cuando reconocemos que nos hemos apartado de Él y no le buscamos. Cuando reconocemos entonces que al habernos apartado de Él, entonces buscamos rápidamente engancharnos, relacionarnos con Él para no volvernos a deshacer o a separar de Él. Cuando atendemos su llamado, aunque nos cueste, porque es que el servidor es eso, el que sirve le cuesta. Mira, Jesús, siendo rey, se despoja de todo ello, y cuando va a lavarle los pies a los discípulos, Él se quita el manto y se pone una toalla, se está despojando de algo. ¿A Jesús le cuesta hacerlo? No, es Él toma la decisión. Pero Él decide, siendo autoridad, lavar los pies a los suyos. El servicio requiere decisión y permanencia. El voluntario abandona cuando quiere. Usted y yo levantamos nuestras manos al Señor cuando reconocemos que lo que produce verdadera paz es su palabra, y cuando la hallamos a la acción y permanecemos en ella, nos produce vida. Usted y yo levantamos nuestras manos al Señor para reconocer su propósito y sus promesas en nuestra vida. Usted y yo levantamos nuestras manos limpias cuando entregamos a nuestro Señor nuestros enemigos y le decimos: Señor, tú eres el que tiene cuidado de nosotros y yo no voy a andar detrás de ellos, Señor. Usted y yo levantamos nuestras manos cuando llevamos esa vida íntegra, una vida que realmente refleja la palabra del Señor. Usted y yo levantamos nuestras manos cuando nos equipamos y equipamos a nuestro hogar y a nuestros hijos para hacerle frente al día de mañana. No les tapamos el sol con la mano, ni los evitamos y les dejamos que ellos hagan lo que quieran. ¿Sabes por qué? Porque esos son los niños que gobiernan las ciudades y se vuelven niños emperadorcitos, que cuando están allá subidos en la autoridad, ya sea de una empresa, de su propio negocio, o de dirección de un municipio, un departamento o un país, sencillamente hacen pataletas. Usted y yo levantamos nuestras manos cuando reconocemos los tiempos del Señor y no los nuestros, cuando los aceptamos y vivimos en ellos. Usted y yo vamos a levantar las manos, escúcheme aquí, tercero, porque seguimos su ejemplo. Usted y yo levantamos realmente las manos. ¿Cómo puedo yo levantar las manos? Bueno, cuando estoy siguiendo su ejemplo. Busque conmigo Marcos capítulo 13, por favor. Porque aquel día en el cual entra Jesús era un día de alegría. Pero realmente Jesús sufre al ver la situación que vive Jerusalén. Jesús se duele por eso. No por el estado de sus calles o sus edificios, que eran hermosos y eran muy bonitos y muy grandes, ¿cierto? Pero Jesús reconoce el dolor que le vendría o le sobrevendría a su ciudad, a su gente, a su pueblo, por no desarrollar y por no seguir la voluntad de Dios. Escuche lo que dice Marcos capítulo 13, verso 1 y siguiente. Cuando salía Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: mira, maestro, qué piedras, qué edificios. ¿Ves todos estos grandiosos edificios? Contestó Jesús: no quedará piedra sobre piedra, todo será derribado. Y es que Jesús es digno de ser seguido. Jesús es digno de ser tomado como ejemplo. Y usted y yo levantamos nuestras manos cuando hacemos lo que Él hizo. ¿Y sabes qué hizo Jesús? Miremos algunas de las cositas que hizo Jesús. Buscó primero su palabra, buscó su reino, buscó su justicia y buscó cómo trastornar el entorno en el cual estaba viviendo.
Usted y yo decidimos seguir el ejemplo de Jesús cuando no asumimos el molde del mundo, ni tampoco los estándares ni las exigencias del mundo. Cuando calculamos la torre y evitamos ser derribados. Cuando calculamos la torre para avanzar y no sencillamente damos continuamente a quiebra o damos continuamente a pérdida. Usted y yo estamos siguiendo el ejemplo de Jesús cuando proveemos para nuestra casa. La palabra de Dios dice que aquel que no provea para su propia casa es peor que un pagano. Porque es que algunas personas ganan y no me alcanza, no puedo pagar, no tengo para esto, no tengo tal cosa, o suplo apenas esto que es lo básico. Óyeme, no, perdóname. Si trabajas, tienes que tener la capacidad de planear y organizar tus ingresos para cubrir absolutamente todo lo de tu casa. Porque lo hace una persona que gana el salario mínimo. ¿Cómo no lo van a hacer algunas otras personas que ganan 2 o 3 o 4 o 5 o 6 o 10 veces el salario mínimo? Y aquellas personas que ganan el salario mínimo también diezman y ofrendan. ¿Por qué entonces alguien que gana más entonces no va a poder hacer la distribución para su casa? ¿Cuándo usted y yo seguimos el ejemplo de Jesús? Cuando oramos, pero también actuamos. No nos quedamos solamente en la oración, sino nos vamos a la acción también. Cuando usted y yo oramos y nuestra oración es coherente con nuestra acción. No oramos una cosa y nuestra acción es otra. Porque es que unos oran mucho, pero no se les ve la práctica aquí. No es coherente esto con esto otro. Cuando usted y yo no tenemos que dar testimonio ante los demás, sino que simplemente nuestras propias acciones, nuestras propias decisiones dan testimonio de quiénes somos. Usted y yo seguimos el ejemplo de Jesús. Cuando buscamos crecer y profundizar en el conocimiento de Dios para dar razón de nuestra fe. Cuando usted y yo, cada uno de nuestra familia, somos los que asumimos el rol y seguimos y servimos en ese rol. No nos desviamos, no nos salimos, no nos aquilatamos, no nos aposentamos. Cuando nuestro hogar funciona de acuerdo a lo que nos enseñó el Señor y no de acuerdo a la costumbre, como las cabezonas, la dependencia paterna, porque algunos viven simplemente todavía de los ingresos de papá y mamá o viven en el desorden. Jesús lloraba por una ciudad gobernada por niños y por mujeres, mi querido. ¿Qué vemos hoy? Casas gobernadas por los niños, casas gobernadas por las mujeres porque los hombres no se mueven. ¿Qué vemos hoy? Ciudades gobernadas por niños, por jóvenes inexpertos o por jóvenes que simplemente quieren hacer sus pataletas. ¿Y por qué se vive así? Porque los hombres se dieron el rol para satisfacer su propia necesidad individual y no las de su familia. Entonces aquellos niños inexpertos, centrados solo en su parecer, y las mujeres, aquellas que buscan que cuando su hombre se anula, ellas buscan salir a la lucha para salvaguardar a sus hijos. Eso debería hacerle el hombre de la casa. Y Jesús no lloró porque la mujer no fuera capaz o porque era machista, sino Jesús lloró porque realmente el rol había sido cambiado y Él no la diseñó para eso. Hombres sin carácter, hombres aquilatados que no proveen para su casa, hombres que dejan la carga a sus esposas por su incompetencia para gobernar bien su casa. Hombres que hoy en día hacen muchas cosas, pero su casa, su reino privado del cual tienen que dar cuentas, está en desastre. Hombres que escuchan cada rato la cantaleta y la cantaleta y la cantaleta de la mujer, pero tampoco cambian. U hombres que simplemente viven para satisfacer su propia carne y su mujer sufre y aguanta en la casa. Este desequilibrio es lo que está destruyendo, lo que ha venido destruyendo la sociedad. Y este desequilibrio fue lo que el Señor de una forma u otra en la pandemia quiso utilizar para cambiar la vida y dar una mejor sociedad para mañana. Hoy Jesús ha echado fuera de ti ya a aquellos a quienes que ejercían el control y el comercio de tu vida, así como echó a los cambistas del templo, aquellos que negocian y buscan solamente la riqueza. Jesús ya lo echó de tu vida. Ya no hay proveedores de vicios en tu vida. Ya le quitó la autoridad y el poder que tenían los vicios sobre tu vida, o el poder o la autoridad que tenían aquellos que te ofrecían el vicio. Ya tú eres libre. Ya también quitó el poder que tenía el pecado sobre tu vida, también quitó el poder de la religiosidad y de la autosuficiencia que había en tu vida.
Te pregunto, cuando Jesús te ve y ve a tu casa y ve a tu vida y ve a tu cónyuge y ve a tus hijos, ¿acaso llora? ¿Cuándo levantamos las manos? ¿Por qué debemos levantar entonces las manos, mi querido? Bueno, pues echemos una repasadita antes de ir al final, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar por qué levantamos las manos. Porque Él nos quiere a nosotros y no quiere los sacrificios. ¿Por qué debemos de levantar las manos? Porque así correspondemos al amor del Señor. ¿Por qué debemos de levantar nuestras manos? Porque así seguimos su ejemplo. Y cuarto, ¿por qué hemos de levantar nuestras manos? Porque rechazamos lo que Él rechaza. Lucas capítulo 19, verso número 45 y siguiente. Lucas 19, 45 y 47. Luego entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que estaban vendiendo. Escrito está, les dijo, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Todos los días se enseñaba en el templo, escuche bien, todos los días se enseñaba en el templo y los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley, los dirigentes del pueblo procuraban matarlo. Y es que cuando tú te das a la tarea de enseñar con tu ejemplo la palabra del Señor, muchos querrán venir a matarte, pero sabes que el Señor está a control de eso. No te preocupes. Por eso Jesús caminaba sin problema. Y por eso Jesús pasaba por en medio de la dificultad porque él de la multitud. Porque él sabía que de esa manera no moriría, sino que moriría en una cruz. El máximo y mayor acción de muerte contra un ser humano en ese momento. Entonces, ¿por qué nosotros levantamos manos? Pues porque rechazamos lo que Él rechaza. Como por ejemplo, rechazamos los negocios mal habidos, rechazamos la trampa, rechazamos las ambiciones, los intereses particulares, las palancas, las mentiras, las relaciones utilitaristas. Me conviene, soy su amigo, me conviene, soy amigo del pastor. Eso representaba a los cambistas, los negociantes. Cuando se aprende, entonces ya no necesito más, ya mejor, ya me alejo. No, perdóname. Tú no puedes tener amistades solo para usarlas. Rechazamos lo que Él rechaza cuando negociamos la forma como negocia el mundo. Y rechazamos cuando negociamos con el mundo y negociamos con el pecado. Rechazamos lo que Él rechaza cuando rechazamos a los vendedores de milagros, a los encantadores de serpientes, a los que simplemente viven del carisma y de la imagen popular, porque es que allá va fulano, voy a ir allá a tal persona. Rechazamos a los que son comerciantes de tu libertad. Rechazamos lo que Él rechaza, y Jesús rechaza a aquellos que te coartan y te roban la libertad, simplemente por una ganancia temporal, porque algunos buscan vender milagros y vender acciones solamente para ganar por el momento. ¿Rechazas eso? ¿O piensas que como les va bien, entonces eso es lo que se debe seguir haciendo? Es que como en tal parte se hace así, se hace asado y les va bien. Mire cómo van de bien. La prosperidad no es sinónimo de un respaldo de que se está haciendo la obra del Señor. Hay que tener cuidado con eso. Porque Pablo Escobar, a los ojos del mundo, fue inicialmente próspero, pero cuando supieron que su prosperidad provenía del narcotráfico, muchos simplemente se callaron, pero todavía seguían recibiendo. ¿Por qué levantar las manos, mi querido? Porque quiere nuestra obediencia y no nuestros sacrificios. ¿Por qué levantar las manos? Porque así correspondemos a su amor. ¿Por qué levantar las manos, mi querido? Porque seguimos su ejemplo y porque rechazamos lo que Él rechaza. Concluyamos. Levanta tus manos. Decídete por una entrada triunfal de Jesús para tu vida, para tu reino privado, para los tuyos en tu casa. El Señor quiere entrar a tu vida para llenarte con su presencia. Ese vacío que nadie puede llenar y nada ha podido llenar ni satisfacer. Ese vacío tiene un nombre. Ese vacío que busca llenar y con el cual quieres estar totalmente satisfecho para tu vida y para tu casa, se llama Jesús. Celebremos entonces hoy la entrada triunfal de Jesús en tu vida, levantando tus manos para darle gloria
y llevar a la acción su palabra, no quedarla simplemente en la lectura. Levanta tus manos trabajadoras y de servicio para el Señor. Bate tus manos adorándole con la limpieza de tu corazón y de tu vida, habiendo abandonado el pecado y desarrollando el verdadero rol para el cual fuiste diseñado y para el cual fuiste puesto en casa. No cedas a eso. Permanece firme allí. No seas aquel, me voy de este rol. No, permanece en ese rol. Y deja entonces que se cumpla el resto de la profecía que aquellas personas conocieron, pero que realmente no pudieron identificar en la vida de Jesús. Y era básicamente que Jesús carga con tus cargas, con tus pesadas cargas. Y está el cuidado para darte no solamente protección, sino también provisión. Zacarías capítulo 9, verso 8, la parte dice lo siguiente: montaré guardia junto a mi casa para que nadie entre ni salga. Nunca más un opresor invadirá mi pueblo, porque ahora me mantengo vigilante. Padre, gracias por tu palabra, que es verdad, Señor. Hoy te alabamos y te bendecimos, Señor, y descansamos y reposamos en ti, Señor. Hoy queremos decirte, Señor, que queremos que esa entrada triunfal que se sucedió allá en Jerusalén se suceda en nuestras vidas. Y yo te quiero pedir que se suceda en nuestra ciudad, en nuestra comarca de Valledupar del Cesar, Señor. Que se suceda en aquellas personas que viven continuamente en acciones y actos religiosos, Señor. Que nos permita realmente levantar nuestras manos para darte la gloria y la honra a ti, Señor. Por favor, ora allí y bate tus manos delante del Señor. Y si han habido ramos y mantos, deséchalos. Ponte en paz con Él. Y para ti que llegas por primera vez, recuerda, más manos por ramos. Y la invitación es para que hagas a Jesús tu Señor y Salvador y puedas comprender que es vital y desechar aquello que es ritual. Desecha lo que es muerto y lo religioso. Conmigo así: Señor Jesús, hoy decido creer en ti y decido creer que vienes del Padre. Hoy, Jesús, te hago mi Señor y Salvador personal. Y sé que me haces el derecho de ser una nueva criatura. Me haces nuevo de acá en adelante, Señor. Y mi pecado, mis pecados, mi pasado, todo queda atrás. De él ya no tiene memoria. Me hace el derecho de ser llamado Hijo de Dios. Y el Padre que está en el cielo me sella con el Espíritu Santo su promesa y me hace su casa, su templo de habitación. Entra hoy y trastorna y conmuéveme mi interior para amar lo que tú amas y rechazar lo que tú rechazas. Para seguir tu ejemplo, Señor. Y para reconocer tu palabra y vivir en tus promesas. Para saber que amas, Señor, la obediencia y que me amas a mí y no esperas de mis sacrificios. En el nombre de Jesús, lo confieso con mi boca y lo creo desde mi corazón. Amén. Bienvenidos a casa. Muy bien. Vamos a orar por diezmos y ofrendas, por favor, y nos preparamos para la cena del Señor. Padre, oramos en el nombre de Jesús por aquellos que diezman y ofrendan, Señor. Bendice sus vidas. Ayúdales, Señor, para que comprendan acerca de cómo administrar y cómo ser realmente administradores tuyos, Señor. De entender que hemos de buscar las riquezas eternas, las futuras, las verdaderas, Señor. Para aquellos que no lo hacen, Señor, bendice sus vidas. Igualmente, guíales y oriéntales y háblales a su corazón y llévalos a convicción, no por emoción, sino por convicción, por fe, por confianza y por obediencia. Oramos en el nombre de Jesús de común acuerdo. Amén. Muy bien, vamos a tomar la cena del Señor, por favor. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomo la copa y digo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí, porque cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Señor, hoy bendecimos este momento especial. La cristiandad, recuerda, tu entrada triunfal. Hoy quiero pedirte que nos ayudes, que nos guíes a ser aquellos multiplicadores, Señor, de batir más manos y menos ramos, Señor. A ser aquellos creyentes tuyos vitales y no rituales. Más manos por ramos. Oramos en el nombre de Jesús, Señor, por sanidad, vida y fortaleza, Señor.
Y tú sabes, Señor, y conoces los nombres de aquellas personas por las cuales hemos estado orando y por las cuales también pedimos, Señor, para ellos y para su familia, sanidad y vida y fortaleza. Oramos en el nombre de Jesús, Señor. Bendícenos, Señor. Amén. Pueden tomar la cena, por favor. Oramos por matrimonios. Padre, bendice a aquellos que están cumpliendo o han cumplido y celebran un aniversario más de su matrimonio. Que sean ejemplo y que sea un momento crucial para que al interior de su reino privado tu entrada triunfal trastorne y conmueva, y ese reino privado produzca una mejor sociedad para mañana. Bendícelos y que sean ejemplo para muchos más, Señor. Que lo mal que ha podido haber en ellos sea corregido al reconocer tu palabra y al llevar a la práctica. Y que los suyos, Señor, observen y oren a ti para que sus vidas sean totalmente guiadas y transformadas por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús. Bendice también a aquellos que han cumplido años, Señor, y felicitaciones para todos los que han estado cumpliendo años en estos días. Bendícelos y guía sus pasos, Señor. Bendice a todos y cada uno, los chiquitines y los mayores, Señor. Guía sus pasos y gracias por el día en el cual nos permitiste conocerles, pero sobre todo gracias en el día en el cual ellos se conocieron y caminan y continúan caminando en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Da provisión de trabajo a aquellos que lo necesitan. Haz visible las hojas de vida, los currículums, Señor, que se presenten y que están presentando. Las postulaciones que se han venido haciendo, Señor, bendíceles, Señor. Bendice a aquellas personas que han sido despedidas también de sus puestos de trabajo. Bendice a aquellas personas que están en suspensión laboral, Señor. Da la provisión, tú eres el que sostiene. Tú eres el que da la provisión y la seguridad, Señor. Abre puertas y nuevos emprendimientos, Señor. Permite que los tuyos, aquellos que baten manos, Señor, sean los que puedan dirigir y coordinar las acciones de esta sociedad, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, como de acuerdo. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Los invito entonces para el servicio del miércoles 7 de la noche, servicio de jueves y viernes santo 7 de la noche y domingo 9 de la mañana. No tenemos actividad de Timoteos y les invito, claro está, para que después de esto se conecten a Pulso y a Roca Kids. Los chicos también necesitan aprender. El Señor los bendiga. Nos vemos. Feliz Semana Santa. Chao. Gracias por Pedro, gracias por Jonás, gracias también por la burra de Balaam. Gracias por ser experto en soportar a los que no somos tan buenos y con todo pretendemos hablar de ti a la humanidad.